Ok, vamos a desempacar esto. Para quienes nos acompañan en la inversión profunda de hoy, quiero que se imaginen algo muy cotidiano. Imaginen que están, no sé, en la tienda de la esquina comprando una cerveza, o tal vez un paquete de cigarrillos. Claro, un viernes cualquiera. Exacto. Pasan la plata, el tendero les da el producto y se van a su casa. Fin de la historia, ¿verdad? Pues fíjense que no. Falso. Ese simple intercambio comercial de monedas por una botella acaba de ser el último eslabón de una red inmensa de vigilancia estatal. Y es una red gigantesca, ¿eh? Gigantesca y operando casi en tiempo real. O sea, es un nivel de control que parece sacado de una novela distópica. Es que es una perspectiva que, digamos, solemos ignorar por completo. Damos por sentado que el producto simplemente aparece en la estantería, pero no vemos la colosal maquinaria burocrática que lo viene rastreando. Y lo rastrea desde que era apenas un líquido en un tanque de fermentación o una simple hoja de tabaco. Totalmente. Y la misión de nuestra sesión de hoy es desentrañar precisamente ese mecanismo oculto. Vamos a sumergirnos en un documento bastante denso, el Decreto 1625 de 2016 de Colombia. Que es un documento masivo, ¿eh? Uf, sí. Específicamente los tomos que recopilan casi 40 años de regulaciones ininterrumpidas sobre impuestos al consumo. El objetivo de este viaje de hoy es descubrir cómo el Estado logra rastrear lo que comúnmente llamamos vicios, el alcohol, el tabaco, y los somete a un proceso que yo describiría como pura alquimia burocrática. Me gusta ese término, alquimia burocrática. Es que lo es. Toman el dinero de esas botellas de ron o esas cajetillas y lo transforman en pupitres para escuelas, en vacunas para hospitales y hasta en estadios deportivos. Y para entender esa alquimia, el punto de partida es reconocer que el impuesto al consumo no es una simple caja registradora para el gobierno. No es solo recaudar por recaudar. Es, ante todo, una herramienta monumental de control territorial. Claro, marcar territorio. Exacto. El Estado no recauda a ciegas. Necesita saber con precisión quirúrgica qué mercancía se mueve, por qué carretera exacta transita y en qué municipio específico se va a destapar esa botella. Pero, a ver, antes de llegar a los sensores digitales y satelitales movernos, porque llegaremos a eso, tenemos que entender cómo funcionaba todo este laberinto logístico en la época del papel. El famoso rastro de papel. Así es. El viaje de cualquier licor grabado comenzaba con un documento que, la verdad, tiene un nombre que suena casi medieval. La tornaguía. La tornaguía. Sí, un clásico del derecho tributario. Leyendo los documentos de la fuente, yo me imaginaba esta tornaguía como una especie de pasaporte diplomático de altísima seguridad, pero diseñado exclusivamente para una caja de aguardiente. O sea, sin ese pasaporte sellado, la caja simplemente no puede cruzar la frontera invisible entre un departamento y otro. Y fíjate que la figura del pasaporte es muy útil aquí. La tornaguía es el documento legal y obligatorio que ampara la circulación de los productos grabados. Pero ojo, las reglas para manejar este papel no son simples sugerencias de la autoridad. No, para nada. Son plazos fatales. La normativa exige que toda tornaguía sea legalizada dentro de los 15 días siguientes a su expedición. Y si es una tornaguía de tránsito, ¿De tránsito te refieres a...? o sea, cuando el camión solo va a atravesar un departamento para llegar a un tercero, sin descargar ahí. En ese caso, el plazo máximo se reduce a 10 días. Espera. ¿15 días? O sea, en la era del transporte moderno, donde pides algo por internet y te llega al día siguiente, 15 días para legalizar un simple papel suena a una eternidad. ¿Por qué el Estado daría un margen de tiempo tan, no sé, tan amplio? Pues suena generoso hoy en día, claro, pero hay que recordar el contexto. Este compendio normativo recoge reglas que vienen arrastrándose desde los años 80. Ah, claro, la infraestructura era otra. Totalmente. Estamos hablando de la geografía colombiana. Imagínate mover camiones cargados de licor pesado por cordilleras inmensas en épocas de invierno crudo por vías que a veces quedaban completamente incomunicadas por derrumbes. O en chalupa por un río, me imagino. Exacto, transportando mercancía por vía fluvial hacia zonas súper remotas. Así que ese margen de 15 días era básicamente la garantía para que el transportador no terminara penalizado injustamente por, digamos, un deslizamiento de tierra en la carretera. Eso tiene muchísimo más sentido. Pero leyendo el decreto, me di cuenta de que el trámite no era solo llegar, entregar el papel en una ventanilla y ya. El texto detalla un rigor físico que raya en lo paranoico. Es muy estricto, sí.
Exigían que el funcionario adhiriera un autoadhesivo o un rótulo hecho en papel de seguridad directamente sobre la factura. O sea, necesitaban una prueba física irrefutable, un sticker que no se pudiera despegar sin destruirse por completo. Y lo interesante es que el reloj de arena volvía a girar inmediatamente después de pegar ese sticker. ¿Cómo así? El funcionario departamental efectúa esa legalización física, la ley le otorga exactamente 3 días. Ni un minuto más. 3 días para devolver esas facturas selladas a la entidad territorial donde se originó el viaje de la mercancía. Wow. Y todo este cruce constante de correos físicos tiene un solo propósito fundamental: evitar que el rastro de la mercancía se enfríe y que los impuestos se evaporen en algún lugar del trayecto. Claro, porque al final del día, cada botella que se pierde misteriosamente en el camino es literalmente dinero que le están quitando a la escuela de algún municipio. Así de simple. Ahora, esto me genera curiosidad sobre un escenario que plantea la norma. ¿Qué ocurre si, digamos, el camión llega a Medellín, legaliza su tornaguía perfectamente, pero luego la empresa dueña del licor cambia de opinión y dice, ¿saben qué? Mejor mandemos esa misma mercancía a Bogotá? Ese es el famoso escenario de los reenvíos. Y fíjate que la ley tiene una trampa de seguridad financiera muy ingeniosa para eso. Aquí entra a jugar el Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo. Que es como la gran bóveda central, ¿no? Básicamente, es una bolsa de depósitos centralizada que administra todos estos dineros. Entonces, si un departamento le dice al fondo cuenta, oigan, gírenme la plata de estos licores que ya llegaron a mi territorio, pero el sistema detecta que esa mercancía fue reenviada luego a otra región. El fondo bloquea la plata. Exacto, el fondo cuenta congela la transacción. Se abstiene por completo de girar los recursos basándose en esa primera tornaguía. Porque la regla de oro es que el dinero persigue estrictamente el lugar del consumo final. Tiene toda la lógica. Pero bueno, por más hologramas, sellos de seguridad y reglas estrictas de 15 días que le pongamos al asunto, el papel siempre va a ser vulnerable. ¡Siempre! ¿Se puede falsificar? ¿Se traspapela en el escritorio de un archivo muerto? ¿O un sello se borra con el agua? Era evidente que el Estado eventualmente se iba a dar cuenta de que este sistema analógico tenía fugas masivas. Y ahí es cuando la historia da un salto cuántico. Exactamente. Aquí es donde damos el giro hacia la vigilancia pura y dura. La llegada del SUNIR, el Sistema Único Nacional de Información y Rastreo. Y te digo, leyendo lo que este sistema le exige a las empresas privadas, yo me quedé atónito. Es bastante invasivo, sí. Aquí es donde se pone realmente interesante para nuestra audiencia. La ley obliga a las fábricas privadas a cederle espacio físico a la DIAN dentro de sus propias instalaciones para poner máquinas y servidores del gobierno. O sea, ¿no es esto el equivalente industrial a obligar a un ciudadano a llevar un grillete electrónico en el tobillo? Pues siguiendo tu analogía del grillete, te diría que la situación para las empresas es aún más restrictiva. ¿Aún más? Sí, porque piénsalo. Si un prisionero rompe su grillete electrónico por accidente, el Estado lo castiga, claro. Pero aquí, el decreto impone que las empresas productoras e importadoras deben proporcionar toda la infraestructura y permitir que la autoridad instale hardware y software directamente en sus líneas de producción. Ok. Y si esos dispositivos de medición y conteo del gobierno se llegan a dañar por alguna manipulación o accidente en la fábrica, los costos completos de reparación o de comprar uno nuevo los tiene que asumir la empresa privada. ¡Qué locura! Pero, a ver, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque cuando el decreto dice hardware y software, suena súper abstracto. ¿Qué están haciendo? ¿Pusieron una cámara a contar cajas de cartón en una banda o qué miden exactamente? No, van mucho más atrás. Están midiendo desde el origen físico del producto. Desde el líquido. Exactamente. Dependiendo de la fábrica, esto implica instalar caudalímetros o sensores de flujo directamente adentro de las tuberías por donde pasa el licor o la cerveza antes de ser embotellada. O sea, la DIAN está literalmente contando las gotas de alcohol que fluyen por las cañerías de una empresa privada. ¡Wow! Contando las gotas. Y luego, a medida que avanzan por las cintas transportadoras, les aplican estampillas digitales o marcaciones físicas indelebles en cada botella individual o cajetilla de cigarrillos. Lo cual nos lleva a la que, para mí, es la regla más implacable de todo este documento. La famosa regla de las 4 horas. Esa regla pone a sudar a más de un gerente. Es que, si entiendo bien, si uno de estos sensores en la tubería falla, digamos, a las 2 de la mañana de un domingo, durante un turno nocturno, la empresa no puede simplemente decir, bueno, apaguemos eso y el lunes a primera hora llamamos a soporte técnico.
Imposible. Tienen un margen de reacción casi nulo. La norma dice que si se presenta cualquier caso de inoperancia de los dispositivos de marcación o conteo, el productor tiene un plazo máximo de 4 horas. 4 horas de reloj. 4 horas para comunicarle formalmente la falla a la DIAN. Y si superan ese tiempo, se enfrentan a sanciones severísimas. Además, durante el tiempo que la máquina del gobierno esté apagada o dañada, la empresa está obligada a mantener el control de todo el volumen producido de forma manual bajo un escrutinio extremo. O sea, la fábrica no para, pero el dolor de cabeza se multiplica por 1000. Y por lo que leí, nadie se salva de este escrutinio. Nadie es nadie. Ni siquiera los territorios que históricamente uno asocia con beneficios aduaneros o exenciones. Me llamó muchísimo la atención ver que los productos que ingresan al puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o incluso a los depósitos francos. ¿Los duty free de los aeropuertos? Exacto, esos duty free por los que uno pasa antes de viajar. Hasta esos productos están obligados a llevar esta marca física y rastreable del SUNIR. Y la razón normativa detrás de eso es tapar cualquier posible agujero negro geográfico. El Estado no quiere zonas ciegas. De hecho, el SUNIR se estructuró en 3 fases monumentales para garantizar ese control absoluto. A ver, recuérdanos las fases. Claro, la fase 1 es obtener información, que es básicamente la instalación de estos caudalímetros en las tuberías y los servidores en las fábricas. Ok, la extracción de datos. Exacto. Luego viene la fase 2, que es gestión y trazabilidad. Ahí es donde los algoritmos de la DIAN asocian esa botella específica con su código único a la ruta del camión y al departamento de destino. Y finalmente la fase 3 es inspección y vigilancia. Que supongo que es la parte en la calle. Así es. Es el escenario donde un policía de tránsito en una carretera cualquiera puede detener un camión, escanear una caja de cerveza con un dispositivo y saber instantáneamente si la carga electrónica que reporta el sistema coincide con los papeles impresos que lleva el conductor. O sea, un control total. Pero claro, si el SUNIR es esta red infalible que rastrea el movimiento físico de cada botella de manera perfecta, la siguiente gran pieza del rompecabezas es el dinero. Las matemáticas del impuesto. Exacto. ¿Cómo le ponemos una etiqueta de precio a ese movimiento? Porque rastrear el líquido en una tubería es una cosa, pero calcular cuánto impuesto debe pagar esa gota es otra historia completamente distinta. Y las matemáticas que usa la ley para esto tienen una lógica muy particular, especialmente cuando comparamos un producto nacional con uno extranjero. Hay una especie de fórmula mágica ahí. Es una fórmula diseñada para nivelar la cancha, digamos. Abordemos primero el producto extranjero. Imaginemos un cargamento de cerveza importada de Europa. Ok, unas cervezas alemanas llegando al puerto. Perfecto. La base gravable para calcular el impuesto arranca, lógicamente, con el valor en aduana. A eso se le suman los fletes, los seguros, los aranceles, lo normal. Pero el legislador sabe que dejar el cálculo hasta ahí sería abrirle la puerta de par en par a la evasión. Claro, se prestaría para trampas. Entonces, la ley impone automáticamente lo que se llama un margen de comercialización y lo fija por decreto en un 30%. Pero, a ver, ¿por qué inventarse un 30% imaginario por decreto? ¿No sería muchísimo más fácil y real simplemente cobrar el impuesto sobre el precio final al que se venda esa cerveza alemana en el bar de la esquina? Sería más fácil en teoría, claro, pero fiscalmente es imposible de controlar para productos importados. Si el Estado se sentara a esperar hasta que la cerveza se vendiera en el bar para cobrar su parte, perdería el rastro del dinero por completo entre tantos intermediarios. Ya veo. Además, sin ese margen presunto del 30%, piensa en lo que haría un importador astuto. Podría declarar en la aduana que un barril de cerveza premium le costó, no sé, apenas $5. Subfacturar. Exacto. Paga unos impuestos mínimos sobre esos ridículos $5 y luego lo vende a $100 en el mercado interno, embolsándose una ganancia masiva totalmente libre de la carga tributaria real que le correspondía. Claro, el Estado se queda con las migajas. Así es. Por eso, al fijar un margen obligatorio del 30% desde la misma entrada al país, el Estado asegura su porción del pastel asumiendo que, como mínimo, esa será la ganancia en la cadena de distribución. Entendido. Es un escudo contra la subfacturación. Pero para el producto nacional, la regla cambia. La norma dice que la base es el precio de venta al detallista.
Y le exige al productor nacional fijar un precio único en la capital del departamento donde está la fábrica. Así es. Pero aquí los términos legales pueden ser confusos para quienes no nos dedicamos a la logística. ¿Cuál es la diferencia legal real en el decreto entre un distribuidor y un detallista? Esa distinción es vital. Te diría que es el corazón de cómo se calcula el impuesto interno. Pensemos en el distribuidor como esa gran flota de camiones. Ese mayorista que le compra cientos de palés de cerveza directamente a la fábrica para moverlos por todo el país. El intermediario gigante. Exacto. Ellos le venden a otros intermediarios más pequeños. El detallista, en cambio, es la tienda de tu barrio, la bodega, el supermercado o el cantinero que te entrega la botella individual en la mano al consumidor final. Ok. La ley exige que el impuesto se calcule sobre el precio al que se le vende a esa tienda de barrio, al detallista, no al precio mayorista preferencial del gran distribuidor. Y es tan estricta que prohíbe explícitamente descontar de ese cálculo las bonificaciones por volumen o los descuentos que la fábrica le haya dado a esos grandes intermediarios. Ah, qué interesante. Esa es una distinción fenomenal, porque evita que escondan el valor real detrás de, digamos, descuentos corporativos gigantescos. Exactamente. Cierra otra puerta de evasión. Pero hay otro misterio contable en todo esto que me voló la cabeza. Para quienes solemos revisar nuestras facturas en un restaurante o en una tienda, estamos acostumbrados a ver el IVA desglosado claramente al final de la cuenta. El famoso 19% o lo que aplique. Sí, uno lo ve ahí clarito. Sin embargo, cuando compramos una botella de aguardiente o de ron, ese IVA parece haber desaparecido de la factura. Es como un impuesto fantasma. Ah, el impuesto fantasma. Fíjate que el IVA no desaparece, simplemente se camufla por diseño de la misma ley. ¿Cómo así? En el caso de licores, vinos y aperitivos, la norma establece que el IVA está incorporado dentro de la tarifa del impuesto al consumo o del monopolio rentístico. Es un solo paquete. O sea, ya está ahí metidos. Ya está metido. De hecho, la norma prohíbe que ese IVA se cobre de manera discriminada en la factura al consumidor final. Tú no lo vas a ver. Pero internamente, en las tripas de la contabilidad del Estado, ese IVA incorporado de los productos extranjeros se divide con una rigidez absoluta. Y aquí es donde empieza la magia de los destinos, ¿no? Así es. El 70% de ese dinero del IVA incorporado se inyecta directamente a la financiación del sistema de salud departamental. Ok, 70 a salud. Y el 30% restante se destina única y exclusivamente al fomento del deporte. ¡Wow! Y esta obsesión del Estado por financiar la salud pública con los recursos de estos vicios se vuelve aún más evidente, casi agresiva, cuando miramos la regulación del tabaco. La reforma de 2017, claro. Esa misma. En 2017 hubo una reforma que aumentó fuertemente la tarifa del impuesto a los cigarrillos. Pero leyendo el decreto, lo verdaderamente interesante no es que haya subido el precio del paquete en la tienda, sino lo que la ley obligó a hacer con ese dinero extra que empezó a entrar. Las instrucciones para manejar esos nuevos fondos fueron draconianas. Se estableció que los ingresos adicionales generados específicamente por ese aumento de tarifa debían actualizarse cada año usando el IPC. ¿El índice de precios al consumidor? Correcto. Y esto es para asegurar que la inflación anual no se comiera el valor real de ese dinero con el tiempo. Y lo más crítico de todo, el decreto ordenó que esos fondos se giren directamente en los primeros 15 días hábiles de cada mes a la ADRS. Y hagamos una pausa aquí porque, para quienes nos escuchan y no interactúan con las entrañas del sistema de salud a diario, la ADRS es esencialmente la gran bóveda nacional de la salud. El corazón del sistema. Literal, es la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. O sea, es el motor financiero que bombea la plata para pagar los tratamientos, las camas de UCI, las cirugías y el aseguramiento en salud de millones de personas en el país. Precisamente. Y cuando vemos todo el panorama completo hasta aquí, la arquitectura es impresionante. Piensa en el recorrido que hemos hecho. A ver. Comenzamos con tornaguías físicas de papel con sellos de seguridad. Pasamos a una red de sensores en las tuberías de las fábricas con el SUNIR y sus reglas de 4 horas. Diseñamos fórmulas antievasión con márgenes del 30% en aduanas y escondimos el IVA dentro de una tarifa unificada. Es un laberinto perfecto. Y todo este inmenso y complejo engranaje de vigilancia, sensores y recaudación existe por una sola razón: Alimentar el fondo. alimentar un fondo que tiene un destino hiperregulado por ley. Y a esto es exactamente a lo que me refería al principio del análisis con la analogía de la alquimia burocrática.
El Estado exprime, literalmente, cada botella de ron y cada cigarrillo a través de este filtro interminable de regulaciones para materializar pupitres, vacunas y escuelas. Es una transmutación financiera. Tal cual. Y es fascinante ver cómo la ley acorrala legalmente a los gobernadores departamentales para asegurar que esta alquimia suceda. Tienen prohibido de manera absoluta, sin excepciones, sin asteriscos, conceder cualquier tipo de rebaja, amnistía o exoneración a estos impuestos al consumo. Cero descuentos. Y el acorralamiento legal va mucho más allá de prohibirles dar rebajas. Existe lo que en el ámbito fiscal se conoce como la regla del 51%. ¿Cómo funciona esa regla en la práctica? Pues la ley ordena que, obligatoriamente, al menos el 51%, es decir, la mitad más uno, de todas las rentas obtenidas por los departamentos a través de este monopolio de licores, tiene que gastarse de manera preferente en salud y educación. Mitad más uno, directo a hospitales y colegios. Directo. Y ojo, el decreto no le da libertad creativa a los gobernantes sobre cómo gastar esa plata dentro de esos sectores. Les entrega una lista de mercado burocrática muy cerrada. Sí, viendo la lista es sumamente específica. En el lado de la educación, digamos, pueden usar la plata para construir la infraestructura física de las escuelas. Pueden pagar el transporte escolar en zonas rurales, cubrir deudas pensionales históricas que tengan con los maestros. Y vi algo vital para la retención escolar, financiar la alimentación y los almuerzos de los estudiantes. Fundamental. Y en el lado de la salud, el dinero del licor financia la afiliación de la población más pobre al régimen subsidiado, apoya programas de nutrición infantil y paga proyectos de saneamiento básico y agua potable. Es que la ley plantea un nivel de exigencia tan alto con esos recursos que contempla lo que podríamos llamar un escenario utópico en el decreto. ¿Un escenario utópico? ¿A qué te refieres? A ver, la ley se pregunta, ¿qué pasa si un departamento hace las cosas tan increíblemente bien que logra cubrir el 100% de sus necesidades en salud y educación? Y que además certifica oficialmente que más del 90% de toda su población ya está afiliada y cubierta por el sistema de salud. ¡Wow! Ok. ¿Y qué pasa en ese caso tan ideal? Solo en ese escenario extraordinario, el gobierno central le quita el candado a la caja y le permite al gobernador usar los excedentes del licor para otros fines sociales, específicamente para financiar vivienda de interés social, las llamadas BIS, o para atacar otros indicadores de necesidades básicas insatisfechas en su región. Construir casas con plata de cerveza, básicamente. Pero lograr eso y, sobre todo, demostrarlo ante el gobierno central requiere pasar por un escrutinio de auditoría brutal. Es una carrera de obstáculos. Vi que el gobernador tiene un plazo fatal de apenas 30 días hábiles, justo después de aprobar su presupuesto anual, para enviarle informes súper detallados al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Salud. Así es, tienen que probar por anticipado. Exacto. Tienen que decir, miren, en estos rubros exactos voy a gastar el dinero del licor este año. Y luego, al terminar el año fiscal, el reloj vuelve a correr. Tienen otros 30 días para demostrar, con recibos en mano, que la plata efectivamente terminó en los pupitres, en los almuerzos y en las jeringas que prometieron. ¿Y si no lo hacen? Se enfrentan a investigaciones disciplinarias severas por desviación de recursos. Es que es un mecanismo de rendición de cuentas diseñado con un solo fin: evitar que el dinero que tanto le costó al Estado rastrear con sensores en las tuberías y tornaguías de papel termine financiando gasto corriente de la gobernación. O sea, burocracia, papelería, viajes. O las fiestas patronales del municipio. El cerrojo tiene que ser total para proteger ese recurso. Totalmente de acuerdo. Ahora, hasta este punto de nuestro viaje, hemos visto cómo el Estado persigue incansablemente el objeto físico, la botella, el paquete. Rastrean el líquido, le ponen medidores, calculan su valor aduanero y dirigen esas ganancias a la salud pública y la educación. Todo muy tangible. Exacto, pero el Estado es insaciable en su necesidad de control y financiación, y esto los lleva a un giro final fascinante en este decreto. La maquinaria fiscal no se detiene en los objetos físicos. Ah, claro, entramos al terreno de las ideas. Exacto. También graba las decisiones intangibles, la existencia misma y la estructura corporativa de las empresas que fabrican o importan esos productos. Cuando leí esto me surgió una duda gigante. ¿Cómo logras ponerle un impuesto a un concepto abstracto como, no sé, nombrar a un gerente? Es una excelente pregunta.
Esa transición hacia lo intangible nos adentra en el terreno del impuesto de registro. Este impuesto no grava un producto que puedas tocar o beber. Grava los actos, los contratos y las decisiones jurídicas que las personas y las empresas están obligadas por ley a inscribir ante la Cámara de Comercio o ante las oficinas de registro de instrumentos públicos. Entiendo. O sea, es, en esencia, un peaje sobre la formalidad legal. Un peaje sobre las decisiones formales, tal cual. Pero claro, si yo como empresa compro un edificio de oficinas o un lote para ampliar la fábrica, entiendo el impuesto. Hay un valor inmobiliario claro, hay, no sé, 1,000 millones de pesos cambiando de manos, y de ahí sacas un porcentaje. Eso tiene cuantía. Exacto, tiene un precio. Pero volvamos a mi ejemplo del gerente. Una junta directiva se reúne un martes, firman un acta diciendo nombramos a esta persona como nuestro nuevo representante legal y mandan a alguien a llevar ese papel a la Cámara de Comercio. Ese papel no tiene un precio de venta. Nadie está comprando al gerente. ¿Cómo se calcula un impuesto sobre la nada financiera? Pues el legislador, que nunca se queda sin ideas para recaudar, solucionó ese problema creando una categoría especial en la norma. La llamaron actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía. Sin cuantía. Exacto. Es un reconocimiento explícito de que aunque el nombramiento de un representante legal o la designación de un revisor fiscal o una reforma de estatutos no tengan un valor monetario directo, el acto de registrarlos oficialmente sí consume recursos del aparato estatal. Alguien tiene que procesar ese papeleo. Claro. Y además, ese registro le otorga seguridad jurídica a la empresa ante terceros. Así que en lugar de intentar calcular un porcentaje sobre 0 pesos, establecen una tarifa plana. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es el peaje por ejercer el libre albedrío corporativo? La ley establece un rango bastante rígido para esto. Estos actos sin cuantía están grabados con una tarifa fija que oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales. Sí. Y el valor exacto dentro de esa franja lo decide soberanamente la asamblea departamental correspondiente, generalmente a propuesta del gobernador de turno. Ya veo. ¿Y hay alguna manera de salvarse de este peaje? Hay excepciones muy puntuales. Por ejemplo, los contratos exclusivos entre entidades públicas no pagan este impuesto de registro, o ciertos actos relacionados con procesos de quiebra. Pero, en general, para las empresas privadas del sector, registrar cualquier movimiento estructural implica pasar por caja y pagar esta tarifa fija departamental. Es decir, viéndolo en perspectiva, la empresa paga impuestos masivos por el licor o tabaco que produce. Paga por instalar y mantener la maquinaria del SUNIR que los vigila dentro de su propia fábrica. Y además, le paga un peaje a la gobernación simplemente por avisar legalmente que cambiaron de jefe en la oficina. Es un ecosistema tributario que te envuelve por todos lados. Ha sido un recorrido verdaderamente exhaustivo por las entrañas de nuestra burocracia fiscal. Para quienes nos acompañan hoy, hagamos una recapitulación rápida de esta inmensa maquinaria que acabamos de desempacar. Me parece perfecto. Todo comienza, recordemos, con la vigilancia estricta del movimiento físico de la mercancía, pasando de las rigurosas tornaguías de papel, con esos 15 días de validez y sellos inquebrantables, a la vigilancia electrónica implacable del SUNIR. Con sus medidores de flujo contando gotas y su temida regla de reporte de falla de 4 horas. Exacto. Luego vimos cómo el Estado asegura su recaudo financiero imponiendo un margen presunto de ganancia del 30% a los productos importados para frenar en seco la evasión. Y cómo esconde el IVA dentro del precio final, creando además un conducto directo y mensual de dinero desde el impuesto al tabaco hacia la ADRES, que es esta gran bóveda nacional de la salud. Y finalmente exploramos la regla inquebrantable del 51%, que obliga a los departamentos a convertir ese flujo de dinero de licores directamente en colegios, almuerzos escolares y hospitales, asegurándose de paso de gravar incluso las decisiones burocráticas internas de las empresas a través del impuesto de registro para actos sin cuantía. Es un ecosistema regulatorio asombroso en su nivel de complejidad y detalle. Pero reflexionando sobre todo lo que hemos hablado hoy, creo que inevitablemente nos deja con una paradoja estructural muy profunda. Una paradoja enorme, sí. Porque piensa en esto. Todo este sofisticadísimo andamiaje de sensores en tuberías, de presupuestos controlados de gobernadores, de leyes inflexibles sobre el 51% para educación y salud,
Todo eso asume, y de hecho depende económicamente, de que la sociedad continúe consumiendo alcohol y tabaco al mismo ritmo. Y eso plantea una pregunta casi filosófica. ¿Qué pasaría si el Estado gana su propia batalla en otro frente? O sea, si las campañas de prevención de salud pública del mismo gobierno fueran tan absolutamente exitosas que, de un día para otro, ni una sola persona en el país volviera a encender un cigarrillo o a destapar una botella de cerveza. Sería un triunfo de la salud pública, pero un cataclismo fiscal. Exactamente. ¿Qué pasaría con el presupuesto de los departamentos? ¿Cómo se financiarían la alimentación de los niños en las escuelas rurales o las vacunas y el saneamiento básico en los hospitales regionales, sin los miles de millones que provienen de esos vicios? Es, sin duda, la contradicción definitiva de este modelo estatal. La capacidad de curar, educar y darle vivienda al ciudadano más vulnerable está sostenida financieramente de manera directa por la esperanza de que el ciudadano jamás abandone sus vicios. ¡Wow! Es una reflexión potente para llevarnos a casa. Una contradicción que define, literalmente, el equilibrio fiscal y social de las regiones enteras. Y con esa paradoja resonando en el aire, cerramos nuestro análisis de hoy. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, por habernos acompañado en esta inmersión profunda hacia los engranajes más ocultos, vigilantes y fascinantes de nuestras leyes e impuestos al consumo. Nos encontraremos en un próximo análisis.